Saludos a todos. Esta serie de videos vamos a hacer un pequeño curso de introducción a la programación. En este primer video quiero platicarles un poquito sobre de qué se va a tratar. Van a escucharme nada más a mí hablar durante un ratito, pero es muy importante lo que les voy a decir. La programación en sí es la automatización de un proceso, de un procedimiento. Significa que para programar nosotros no vamos a esperar que la computadora resuelva los problemas por nosotros. No se trata de eso. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a aprender una lógica que me va a ayudar a resolver los problemas y después, junto con esa misma lógica, cuál es la mejor manera de automatizar el procedimiento para resolver los problemas. La programación, su principal objetivo es crear tareas repetitivas de tal manera que un proceso siempre lleva el mismo orden. Esto es lo que se conoce como un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos ordenados, finitos y no ambiguos que, si se siguen tal y como están establecidos, van a llevarme a una solución. Ahora, tenemos dos tipos de pensamiento cuando hablamos pues, del humano. Lo que es el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. La diferencia es que el pensamiento divergente es la parte creativa, es la parte donde imaginamos diferentes soluciones. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿para qué puedes usar un lápiz? La respuesta más obvia sería escribir o dibujar. Pero si usamos el pensamiento divergente, tenemos un montón de opciones. Podemos usarlo para sostener algo, para peinarse si tienes el cabello largo, para sostener una planta mientras crece, para lanzarlo a modo de proyectil. O sea, realmente hay un montón de opciones sobre para qué podemos usar un lápiz. Ese es un pensamiento divergente. Tomar algo y salirte un poquito de la caja, poner un montón de opciones. Y el otro tipo de pensamiento que tenemos es el pensamiento convergente. ¿Qué es el pensamiento convergente entonces? El pensamiento convergente es aquel que tiene una respuesta única y que todas las demás respuestas que puedas obtener son erróneas. Un ejemplo de esto son las matemáticas. 2 más 2 son 4 y eso no lo puedes cambiar. No importa qué procedimiento sigas, no importa qué operaciones hagas, 2 más 2 siempre van a ser 4. Entonces, cuando estamos tratando nosotros de crear un programa, de hacer un código, siempre va a haber primero una parte divergente y al final una parte convergente. Significa que las formas que yo puedo utilizar para resolver el problema pueden ser variadas. Yo puedo seguir un camino o seguir otro, hacerlo de una manera, hacerlo de otra, seguir una lógica distinta de acuerdo a lo que yo he trabajado, pero al final siempre tengo que llegar al mismo resultado. La programación entonces parte de un pensamiento divergente y termina en un pensamiento convergente. Esto lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que son nuestros algoritmos. Ya establecimos que son una serie de pasos finitos y no ambiguos para llegar a una solución. Pero ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo te dijera, ¿cuál es el paso para prepararte un sándwich? ¿Cuáles son los pasos, el algoritmo? Pues podemos irnos a lo más esencial, que sería como tomar el pan, untarle algún tipo de aderezo, poner el relleno y poner el otro pan encima. Y eso sería como un procedimiento bastante ambiguo. Si quisiéramos ahondar un poquito en los pasos que tenemos que seguir, entonces tendríamos que ser más específicos. Por ejemplo, en la serie de pasos que yo te acabo de decir, no está estipulado que saques el pan de la bolsa. Entonces, si yo te digo, toma el pan y unta el aderezo,
y tú te encuentras con que está cerrada la bolsa del pan, entonces ya no puedes seguir. Tú como humano puedes hacerlo porque en ti está esta parte instintiva que dice, bueno, si la bolsa está cerrada, pues la voy a abrir. Sin embargo, una computadora no funciona de esa manera. Si la computadora se encuentra con un obstáculo al cual tú no le has dicho cómo debe de superarlo, la computadora se va a detener en su proceso, ya no va a saber qué hacer. Entonces, yo tendría que decirte, saca el pan de la bolsa antes de que empieces a hacer todo lo demás. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede entonces si la bolsa del pan está cerrada? Nuevamente, tenemos un obstáculo. Tú como humano abres la bolsa, la computadora no funciona así. Tienes que darle instrucciones específicas. Entonces, tienes que decirle, abre la bolsa del pan. ¿Y qué sucedería entonces si la bolsa ya está previamente abierta? Si tú le dices a la computadora, abre la bolsa del pan y se encuentra con una bolsa que ya está abierta, tampoco va a saber qué hacer, tampoco va a poder seguir. Entonces tienes que ser bien específico y ponerlo como una condición, decirle qué va a hacer en una situación y qué va a hacer en otra situación. ¿Cuál será la instrucción correcta aquí? Tendrías que decirle, si la bolsa del pan está cerrada, ábrela. Si no, continúa. ¿Por qué? Porque la bolsa solamente puede estar cerrada o abierta. Si la bolsa pudiera tener tres estados, habría que hacer algo diferente. Pero la bolsa solo puede estar cerrada o abierta. Significa que si no está cerrada, entonces aquí sí, por lógica y por obviedad, estará abierta. Entonces yo te diría, si la bolsa del pan está cerrada, ábrela. Si no, continúa. Siguiente paso. Saca dos rebanadas de pan si hay pan en la bolsa, porque puedo tener una bolsa vacía o una bolsa con solo una rebanada de pan. Con esto quiero que te vayas dando una idea de que hay que pensar en todos los escenarios posibles. Saca dos rebanadas de pan si hay suficiente pan. Si no, termina el proceso con un error. ¿Sí? Decir que no hay suficiente pan, ya no puedes hacer nada más. Siguiente paso, colocar el pan sobre dónde. Bueno, entonces aquí tendría yo haber que hecho un paso anterior. Ir a la repisa, si está cerrada, abrirla y si hay, sacar un plato y colocarlo sobre la mesa, asumiendo que tenemos una mesa. Ya que tengo mis dos rebanadas, en la siguiente par de instrucciones, colocar las rebanadas sobre el plato. Voy a asumir que ya tengo mi aderezo sobre la mesa y que ya tengo utensilios para preparar el sándwich. Esto sería lo que se llaman condiciones iniciales de un programa. Yo no puedo todo el tiempo establecer que no existe nada, porque entonces haría un programa infinito que se va hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás. Porque yo diría, si hay aderezo, sácalo. Sí, pero para que haya aderezo tuve que haberlo comprado. Si compré aderezo, tráelo. Y me iría hacia atrás y no acabaría jamás. Entonces, debo establecer condiciones iniciales para mi programa. Yo voy a decir que estoy ahí junto a la mesa, que tengo ya ahí mi frasco de aderezo, que tengo utensilios para poner el aderezo, que tengo complementos para mi sándwich, como puede ser verduras o demás. Sin embargo, no especifico en qué estado están, refiriéndome a si están enteras, cortadas o cualquier cosa. Entonces yo puedo proseguir y decir, si el aderezo está cerrado, ábrelo, si no, continúa. Toma una cuchara e insértala en el bote de aderezo, saca un poco y úntalo sobre una rebanada de pan. Si el jitomate está partido, continúa. Si no, pártelo en rodajas y tendría yo que especificar de qué grosor, porque yo no puedo decir, medianas. Una computadora no sabe lo que es un tamaño mediano o pequeño o grande. Yo a la computadora tengo que decirle específicamente que decir mucho o decir poco es algo que es relativo para los humanos, ¿sí? Lo que para algunos es mucho, para otros es poco, o dependiendo la situación, algo puede ser mucho o puede ser poco. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que dar instrucciones específicas de qué tamaño quiero que sean esas rebanadas para poderlas colocar en el sándwich.
Y así me voy a ir dando instrucciones, 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 hasta que al final pueda tener mi sándwich. Eso es un algoritmo. Nosotros vamos a aprender a hacerlos paso por paso para llegar a un resultado. Lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a instalar un software en nuestra computadora para ayudarnos a hacer esto. Si bien vamos a aprender lógica de programación, todo lo que tiene que ver con programación involucra lenguajes de programación, una sintaxis que la computadora pueda entender para que yo pueda darle las instrucciones que quiero que siga. Nosotros no vamos a aprender un lenguaje específico de los más comunes o de los más usados. No vamos a aprender Java o Python o C++ o C Sharp o PHP o ninguno de estos lenguajes. Vamos a utilizar lo que se llama un pseudocódigo. Significa que sí es un lenguaje de programación, pero digamos como muy rudimentario, con instrucciones muy básicas. ¿Por qué vamos a usar este lenguaje y no un lenguaje ya en forma, un lenguaje robusto? Bueno, porque lo que nos interesa ahorita de momento es aprender la lógica de la programación. No nos interesa ahorita de tanto aprender un lenguaje muy extenso, nos interesa aprender a programar. Una vez que tú sepas y manejes esta lógica básica, tú vas a poder migrar lo que aprendiste a cualquier lenguaje de programación. Digamos que sería algo así como aprender la estructura de una oración que es artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, complemento circunstancial, objeto directo, objeto indirecto. Tú aprendes la estructura y después puedes migrarla a otros idiomas que van a tener ciertas diferencias, pero que las estructuras son muy similares. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Vamos a aprender la base de todos los lenguajes de programación, de tal forma que cuando tú quieras programar en cualquier otro lenguaje, solo tengas que aprender un poco de la sintaxis nueva, pero la lógica, la parte que resuelve los problemas, va a ser la misma. Entonces, para el siguiente video vamos a ver cómo instalamos el software que vamos a ocupar.